Bienvenidos a Palabra de Vida. Damos gracias a nuestro Dios que nos permite estudiar la palabra que trae vida y redención. Entonces, les invito a que tengan su Biblia ahí con usted. Estamos estudiando un tema maravilloso. El Señor nos dice que seremos guardados en medio de la tribulación, en medio de cualquier cosa difícil. ¿Quiénes serán los guardados? Aquellos que aman a Dios, aquellos que aman la palabra, aquellos que testifican de Jesucristo, aquellos que lo aman. Créeme que Dios está buscando una esposa fiel, y la esposa fiel es la que se levantará. Es una esposa en la cual está esperando en su esposo en todo momento, ya sea de su amor, de su provisión. Ese esposo va a cubrirle totalmente y no va a faltar nada. O sea, la gracia de Dios estará sobre su esposa. Mis hermanos, qué grande es el testimonio que tenemos a través de nuestro Señor Jesucristo, que como varones podamos ser esposos semejantes a esa gloria de Cristo Jesús. Así que sigamos estudiando este tema de que seremos protegidos en medio de cualquier tribulación. Protegidos de una tribulación simple como la que estamos viviendo hoy, y no la digo tan simple así. Es una tribulación que está trayendo graves problemas. Pero está una gran tribulación también, y está la ira de Dios, que es otra cosa. Tremendo, es muy fuerte todo esto. La Biblia nos habla que habrá gran oscuridad, ¿sí? Y el que tenga oídos, oiga. Esto es bien importante que lo podamos comprender en ese sentido. Quiero que leamos, por favor, en Apocalipsis, capítulo 1. Veamos lo que dice aquí la Escritura. En el verso 4 en adelante. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz. A vosotros de parte de Él que es y el que era y el que ha de venir. De los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. Escucha esto: al que nos ama, al que te ama a ti, el que me ama a mí, dice que nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, todo ojo lo verá. He aquí, dice otra versión, viene con sus esplendores, con su poder de gloria hacia la tierra. Y en ese esplendor de gloria, todo ojo lo verá, y los que lo traspasaron y todos linajes de la tierra se lamentarán por causa de él. Sí, amén. Yo soy Alef y Tab, el principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Gloria a nuestro Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, mis hermanos. Tenemos que seguir meditando en todo esto, y el Señor nos dará luz, entendimiento, y tenemos que estar preparándonos. La palabra nos dice que hay 2 grupos en Apocalipsis 2:7 que podemos entender, que nos dice esto: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al vencedor le hará de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. El que tenga oídos, el que tiene oídos, dice. Esto significa el que puede escuchar. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor, dice aquí, daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Muy bien. Hay otro grupo también, mis hermanos, que nos habla la Escritura tocante a escuchar, que si tienes oído. En el capítulo 13 de Apocalipsis, verso 9, nos dice la Escritura: si alguno tiene oído, oiga.
Si alguno lleva en cautividad, a cautividad irá. Si alguno mata a espada será muerto. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Pero dice, si alguno tiene oído, oiga. Será tal la oscuridad que habrá, que no podrán oír. No habrá una palabra. Ya dije en el capítulo anterior que habrá necesidad de oír palabra. Habrá una hambre tremenda, pero no de pan físico, sino del pan espiritual de la palabra. Es tiempo que si tenemos oído, que oigamos lo que el Señor nos está hablando. Y necesitamos prepararnos para ese evento tan maravilloso. Escuche, tenemos que estar preparados, ser fieles a la palabra, ser fieles a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si alguno tiene oído, por favor que oiga. En este momento habrá gran tinieblas, profundas tinieblas y confusión por el engaño. Ya no habrá oportunidad de oír. Hoy día estamos viendo muchas cosas que se están dando en los cielos. La misma palabra dice que habrán señales en los cielos. Y créanme que hay cosas que no entendemos de lo que está pasando. Cosas que tenían tal vez en lo oculto y ahora lo están sacando. ¿Será un distractor? ¿Será algo que viene y que está preparando el enemigo? Claro está, mis hermanos. Claro está. Recuerden que hay dos simientes, la simiente de Dios y la simiente del maligno. Recuerden que hay seres híbridos. Cuando habla la Escritura en Génesis capítulo 6, que los vigilantes, que los ángeles, dice la palabra, que se metieron con las hijas de los hombres y tuvieron hijos. Y hubo gigantes. Escuche, estos son seres híbridos. Por eso el Señor le decía al pueblo de Israel, no os unáis en yugo con los incrédulos, con las naciones, ni deis vuestros hijos a las mujeres de otras naciones, ni deis vuestras hijas a los varones de otras naciones. No se mezclen. La Biblia nos está hablando que hay híbridos. Escuchen bien, nacidos de una simiente maligna y que tienen forma de hombre, nacidos de mujeres de la tierra. Y les quiero decir algo. Dice la palabra que cuando venga el Señor serán los tiempos como los tiempos de Noé. Dice que se multiplicó la gente en gran manera y hubo tal perversión que había allí demonios teniendo relaciones con mujeres. Y eso lo vemos hoy día también. Tenemos que entender que a veces no comprendemos lo que está pasando. Pero hay mujeres que están siendo violadas por demonios y están dando a luz cosas. Y tal vez usted dirá y me dirá, está loco usted, está loco. No, hay mujeres que son hechiceras. Y hay mujeres que tienen conflictos y tienen derechos legales espirituales. Y que están siendo violadas por espíritus que llegan a sus casas. Pero hay hechiceras que si quieren tener poder, se casan con demonios. Hacen una ceremonia. Y luego van, por decir así, como a luna de miel. Las posee el demonio. Y luego tienen graves problemas para salir de ahí. Solo nuestro Señor Jesucristo puede dar libertad. Pero esa es una realidad que a veces no la comprendemos, no la entendemos y no la hablamos. Y mucho menos que se pueda enseñar. Porque desconocemos todo lo que está pasando. Y cuando dice la palabra que en el tiempo que venga el Señor, habrá tal corrupción y la estamos viendo, tal degeneración de pecado. Y esas son tinieblas oscuras que están siendo desplazadas en el mundo espiritual para llegar hacia hombres y naciones. Muy bien, mis hermanos. Entonces, hay algo muy especial, que cuando comience a suceder, no dice después, miraremos parte de la tribulación, pero el Señor nos libra de lo peor. Nos va a librar de lo peor.
En Lucas capítulo 21. Yo le llevo a Lucas capítulo 21. Por favor, tome su Biblia. Versos 28 al 32. Nos dice la Escritura: Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando veáis que ya brotan, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Qué interesante, mis hermanos. Aquí la palabra misma no lo está diciendo. Va a haber bodas, claro está. Y la boda viene después de la ira de Dios. Y nos podemos poner en Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19. Muy bien. ¿Qué nos dice el verso 7 al 10? Verso 7 al 10 dice: Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa se ha preparado. Y su esposa se ha preparado. Escuche bien. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Pues el lino fino significa las acciones justas de los santos. Entonces luego aparece algo bien importante acá. Aparecen las bodas, dice, del Cordero. O sea, la cena de las bodas del Cordero. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Y me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. O sea, Él es el testimonio de Jesús, es el espíritu de la profecía. Dios nos está hablando muy bien claro, mis hermanos, que habrá una boda, pero también habrá un arrebato, y el Señor lo anunció. El Señor Jesús, sí, lo anunció por medio del apóstol Pablo. Hay un rescate, hay vivos después de los que resucitan en la primera resurrección. Aquí solo habrán decapitados. No, en el rescate hay vivos después de los que resucitan. En la primera resurrección solo hay decapitados. En Mateo capítulo 24, juntará los suyos de los 4 puntos cardinales de la tierra. Aquí no es el arrebato, mis hermanos, ya lo hablamos, que juntará a todos aquellos que quedaron después del rapto. Escuchen bien. Y vendrá una guerra y el Señor los guardará. El arrebato como apoderarse de los suyos. Ese zarpazo, cuando el Señor tome a los suyos, a la iglesia, a los justos. En San Juan 14:1, verso 3. Podemos leer San Juan capítulo 14, capítulo 15. Aquí hay ciertas cosas que debemos de hacer para estar preparados. Y necesitamos entenderlo. Necesitamos verlo y vivirlo. ¿Sí? En Mateo 24:31 anuncia el reino de Jesús. El reino de Jesús. Claro está que cuando se está anunciando esto, y cuando vemos en Mateo 24, verso 15, aquí es donde va a empezar realmente una guerra. Y esa guerra vendrá en contra de Israel. ¿Sí? Aquí nos tenemos que volver a lo profético nuevamente. El Señor nos habla por medio de señales. Por medio de señales. En el Salmo 104, verso 19, dice: estableciste la luna para fijar los moadim, los tiempos. El sol conoce el tiempo de su ocaso.
Y escuche esto. Moadim significan tiempos, fechas establecidas para las fiestas de Dios, lugares de reunión, tiempos de Dios, congregaciones, tiempos proféticos, como lo dice Génesis 1:14. En Mateo 24:15, Lucas 21:21, se da el inicio de la guerra mundial, esa tercera guerra mundial. Cuando comenzamos a ver todo lo que está sucediendo hoy día, esa guerra que no ha terminado y hay conflictos. Hay una guerra económica muy fuerte que se está dando. Y estos no son bombas ni misiles, sino realmente son estrategias escogidas. Porque cada nación quiere estar bien económicamente. Y entonces hay alianzas y un sinnúmero de cuestiones. Estamos viendo que el país más fuerte del mundo, sí, que mucha gente tiene esperanza en ellos, su economía se está viniendo en caída libre. Hay problemas graves internos. Y todo eso comienza a traer consecuencias graves a las naciones. Hay una abominación terrible. Cuando una nación deja a Dios, se aparta de Dios, comenzarán a venir conflictos difíciles. Entonces se entra en una guerra real. Entre una guerra económica, una guerra psicológica, una guerra de todo. Y el hombre no entiende, pero se están dando y se dan fuerte, mis hermanos. Entonces, en Mateo 24, 15 al 22 y Lucas 20, del 21 al 24, aquí está la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Y la abominación desoladora es un ejército que va en contra de Israel, en contra de Jerusalén. La guerra ya se inició. Este es un principio de la gran tribulación. Estos son los días que serán acortados. En Lucas 21, escucha 25, dice: y habrán señales en el sol, en la luna, en las estrellas, y sobre la tierra angustia entre las naciones, perplejas a causa del rugido del mar y de las olas. Entonces, lo que nos está diciendo la palabra es que el mar se va a desplazar dentro de la tierra. Dentro de la tierra. En Lucas 12:56 nos dice la palabra: hipócritas, sabéis examinar el aspecto de la tierra y de los cielos. Entonces, ¿por qué no examináis este tiempo presente? Mis hermanos, tenemos que examinar lo que está pasando y tenemos que ponernos a detenernos, a reflexionar y comenzar a clamar al Señor. Conflictos políticos en todos los pueblos, en todas las naciones. Hay hambres, hay persecución, hay muerte. ¿No es esto tribulación? Gente huyendo de su país a refugiarse a otro porque no hay que comer. Entonces, ¿qué es tribulación? Ustedes están esperando a que los bombazos caigan, entonces ya me libró el Señor de esto. No, hay una persecución terrible de tinieblas, de oscuridad. Esa es la peor tribulación que puede tener un hombre. Estar metido y preso en temores, en terrores nocturnos, porque el enemigo viene y penetra porque el mismo hombre le da derechos legales para entrar. Necesitamos meternos dentro de la justicia de Dios. Y cuando Dios está operando en una casa, en una vida, el enemigo no puede penetrar. Vea Job capítulo 1. Esa es la peor guerra y la peor tribulación que puede haber. ¿Estuvo en tribulación Job? Estuvo en tribulación Job. Y no nos podemos descartar de que pueda venir. Yo le doy gloria a Dios por Guatemala. Hay justos que están clamando, orando, suplicando. Y están suplicando por ti. Están suplicando por mí. Y tú tienes que levantarte a suplicar por ellos. Porque el que está en la línea recta de combate es lo que van a sufrir más.
y necesitamos que la retaguardia esté cubriéndolos. Necesitamos orar por nuestra nación. Hay tribulación, hay tribulación. Lea lo que dice el Salmo 19 del 1 al 3. Verso 1. Los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz. Escuche bien, no se oye su voz. En 1 Tesalonicenses 5:1 dice: ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y las épocas, no tenéis necesidad que se os escriba nada, pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre de ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Escuche, lo que nos está hablando claramente aquí, esta palabra es que cuando el pueblo de Dios, Israel, diga paz y seguridad, las naciones ya están tranquilas. Entonces vendrán las naciones y la atacarán. Destrucción repentina. Como los dolores, dice, de parto a una mujer que está encinta. Ya hoy los expresidentes y presidentes de las naciones anuncian paz y seguridad. Y lo anuncian por toda la tierra. Pablo dice que no habrá paz para el impío. No habrá paz para el impío. En 2 Timoteo 4:3 dice: porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos, se volverán a la mitología. Escucha, están preparando maestros para educar a los niños en perversiones sexuales. Y la gente dice, sí, no se levanta. La mejor forma de levantarnos es la oración y declararlo y protestarlo en el mundo espiritual, pero también accionar en el mundo natural. Pablo dice que los tiempos ya los conocemos. Ya conocen que el Señor vendrá como ladrón para aquellos que no están en luz, en el conocimiento de la Escritura. Tú puedes estar en una banca en una iglesia, puedes estar en una butaca muy cómoda, pero si desconocemos lo que dice la Escritura, estamos en tinieblas, estamos en oscuridad y necesitamos estar en luz. Vosotros no estáis en tinieblas. Vosotros no sois ignorantes de la revelación. Aquellos que están en conocimiento no vendrá como ladrón en la noche. Sabremos el tiempo preciso. La falsa doctrina hará apartar sus oídos de la verdad. La oscuridad hará apartar, escuche bien, los oídos de muchos de la verdad. Y necesitamos tener entendimiento. Hoy Israel, muy bien, está más lejos que nunca de la obediencia a Dios. Dios lo llama para afuera, ¿sí?, del mundo. Necesitamos orar mucho por ellos. Todo lo que está pasando en Israel es terrible. Y si la oscuridad empieza ahí, cegará los ojos de muchos fuera de Israel. El primer ministro de Israel nombró como director de justicia a un homosexual declarado. Mire lo que está pasando con las naciones. Mire lo que está pasando en nuestra ciudad, en nuestra tierra, en Guatemala. Mis hermanos, la misma palabra dice que mujeres os gobernarán. Y no está hablando de mujer como mujer.
Escuche bien esto. Se está cumpliendo la Escritura. Y no abrimos nuestros ojos, nuestro entendimiento. Hoy día, mis hermanos, en todos lados existe una gran división religiosa. En Israel como en las naciones, dentro de la iglesia. Podemos ver la ciudad de Tel Aviv, Sodoma y Gomorra, si usted no ha visto videos. En Israel no se ha podido establecer un gobierno estable, como también en muchas naciones. Hay muchos conflictos. Los enemigos de Israel se han levantado, influenciados por un poder diabólico nacido de la iglesia tradicional. En Zacarías 12:2 dice: viene una guerra tremenda. No es Armagedón. Viene en la segunda venida. Vienen grupos terroristas contra Jerusalén que se han levantado. Las naciones se han levantado fuertemente. En Mateo 24:32 dice: y de la higuera aprended la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que Él está cerca, a las puertas. En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. En Números 15:16, el Señor está hablando de algo bien importante. Que para Dios solo hay una ley. Una sola ley habrá, una sola ordenanza para vosotros y para el extranjero que reside en vosotros. Una sola ley. Y esa ley es la ley de Dios. Y a ella nos tenemos que refugiar. Ahora la pregunta es, ¿por qué viene esta guerra contra Israel? Mis hermanos, esta es una gran tribulación que viene para el pueblo de Israel. En Isaías 28:14 al 25 dice que Israel se refugió en la mentira. Y la mentira es muerte. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y esto nos lo está diciendo en Apocalipsis 21:8. Vea, cuando ven su Biblia, en Apocalipsis 21:8 dice: los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los inmorales, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En Mateo 5:17. No penséis que he venido, dice el Señor, para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. Toda la palabra del Señor es eterna. Y les invito a que tomen su Biblia y lean Romanos capítulo 3:31, Romanos 6:15 y Romanos 13:8. Eso les va a ayudar para entender. Esto ya está ocurriendo en Israel. Una agresión contra Israel muy fuerte. Ya hay una guerra declarada muy fuerte hoy día y estamos viviendo. Ya no son rumores de guerra. Es una guerra nación contra nación. ¿Cuáles son sus intereses? Muchos. El poder económico. Mis hermanos, necesitamos entender eso. Que habrá una gran hambre, lo dice la Escritura. Y está diciendo que las cosas se van a encarecer de tal manera. Y eso está pasando ya en Guatemala. Debemos de pedirle al Señor que nos ayude en Guatemala. Correr al favor de Dios y decirle: Señor, ayúdanos. Mis hermanos, necesitamos seguir pidiéndole la ayuda al Señor.
para que nuestra ciudad, nuestra tierra, sea bendecida cada día y no suframos consecuencias graves. Así que, mis hermanos, les invito a que sigamos estudiando este tema, no se vaya a apartar. Seguiremos tocando algunos puntos bien importantes. Así que les bendecimos en el nombre de Jesús. Y recuerda, síguenos por YouTube, Real Sacerdocio TV, también por Facebook, Iglesia Cristiana Real Sacerdocio. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.